Buenos días, que Dios les bendiga, Jesús les ama. Ya vamos por Mateo 26. Hoy voy a leer de la traducción en lenguaje actual. En la aplicación de la Biblia se llama TLA, es una versión súper clara que el Señor me ha puesto. Yo la leo por medio de la aplicación porque el Señor me pone a regalar las Biblias físicas muchas veces, pero con esa aplicación que está también en la descripción, ahí usted puede encontrar las diferentes versiones y le pregunta al Señor qué versión Él quiere que usted lea. Entonces vamos a leer Mateo 26 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a ver qué Él nos regala. Pero antes de ver el video siempre, que está en el enlace también, que comienza con less, L-E-S-S, y dice less of me, more of you, ahí están del 1 al 25, porque son 28 capítulos, pero el Señor me lo pone a hacerlo poco a poco. Este lo estoy haciendo desde Nicaragua, de Managua, Nicaragua, de donde el Señor me tiene, y usted va leyendo primero, pidiéndole al Señor que le deje entender lo que Él necesita que entienda de la Biblia, y luego mira el video, porque el Señor quiere una relación personal con nosotros. El cristianismo nunca se hizo para la persona depender todo el tiempo de gente o idolatrarlo, o que la relación sea con una persona, porque el Señor dio pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles para enseñarle a las personas para que luego tengan una relación con el Señor y contesten la gran comisión con la autoridad del Espíritu Santo. Entonces eso lo podemos leer en Efesios 4 y vamos a ver qué nos regala el Señor con Mateo 26. Dice, comenzando con el número 1, cuando Jesús terminó de enseñar, dijo a sus discípulos: ustedes saben que dentro de 2 días va a celebrarse la fiesta de la Pascua. Durante la fiesta yo, el Hijo del Hombre, seré apresado y moriré clavado en una cruz. Miren cómo el Señor volteaba todas las fiestas para su propósito, para que se conociera un Dios vivo. Y es lo mismo que hace ahora. Si nosotros nos ponemos a pensar, las celebraciones que debemos tener son las del Señor, la de la Biblia, porque las demás se la han inventado los hombres para que las personas gasten, estén estresados y en verdad no se disfrutan esos días, porque la gente piensa más en lo que tiene que comprar que lo que se celebra. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos deje entender qué fiestas Él quiere que celebremos en su nombre, que nos traigan paz, paciencia, amor, una relación con Jesús. Entonces, el número 3. En esos días, los sacerdotes principales y los líderes del país se reunieron en el palacio de Caifás, que era jefe de los sacerdotes. Todos ellos se pusieron de acuerdo para ponerle una trampa a Jesús, apresarlo y matarlo. Pero algunos decían: no hay que hacerlo durante la fiesta para que la gente no se enoje contra nosotros ni se arme un gran alboroto. Estas personas eran y son personas que se preocupan más por lo que la gente piense que lo que Dios piensa, porque no tenían y no tienen una relación con el Espíritu Santo. Entonces Mateo 26:6. Jesús estaba en el pueblo de Betania, en casa de Simón, el que había tenido lepra. Mientras Jesús comía, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro. La mujer se acercó a Jesús y derramó el perfume sobre su cabeza, que era un significado de lo que iba a pasar con el Señor cuando lo crucificaran. El número 8, los discípulos se enojaron y dijeron, entonces eso también lo vemos en los 3 regalos que le trajeron los sabios al Señor cuando nació. Que otra fiesta
que no es para celebrarla, sino que representó eso en ese momento, pero no es para que la celebremos y que estemos preocupados de qué le vamos a comprar a los niños, no, es para leer la palabra con los niños, para que conozcan la historia de Jesús, porque dice la palabra que debemos instruir al niño en la palabra. Así crece con la palabra, tiene esa semilla y es un ser humano que toma decisiones con el Señor y lo busca y se cumple el propósito en su vida de la gran comisión. El número 9, ese perfume pudo haberse vendido y con el dinero hubiéramos ayudado a muchos pobres. Jesús lo escuchó y enseguida les dijo: no critiquen a esa mujer, ella me ha tratado con mucha bondad. Cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, pero muy pronto yo no estaré aquí con ustedes. Y él estaba hablando de que pronto se iba a crucificar, que iba a morir y a resucitar para dejarnos el Espíritu Santo. Esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza y también para que no muramos, porque al recibir a Jesús como nuestro Dios y Salvador, bautizarnos por agua, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, recibimos vida eterna. O sea que cuando Cristo venga, que va a venir, como dice Mateo 24, reléanselo, tenemos la paz de que nos iremos con Él. Entonces dice, número 12, esta mujer derramó perfume sobre mi cabeza, sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Les aseguro que en cualquier lugar donde se anuncien las buenas noticias de Dios, se contará la historia de lo que hizo esta mujer y se guardará la memoria de ella. Y mire cómo después de tantos años estamos hablando de esta historia, porque todo en la Biblia representa la venida de Cristo, la muerte, la resurrección y la segunda venida, que dice Mateo 24 que va a ser como ladrón en la noche, y debemos estar preparados todos los días en obediencia y esperarlo haciendo lo que Él quiere que hagamos, que lo encontramos en la palabra, que es nuestro manual. Mateo 26, 14. Ese mismo día, Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y le dijo: ¿cuánto me pagan si los ayudo a atrapar a Jesús? Ahí se le entró el enemigo. Hay una versión que dice que se le entró el enemigo. Y entendemos ahí que el que no tiene una relación personal, no ha recibido a Jesús como su Dios y Salvador, como dice Romanos 10:9, es fácilmente manipulado por el enemigo. Además de que a Judas le preocupaba más el dinero que la relación con el Señor. Y aquí vemos eso, dice, ellos le ofrecieron 30 monedas de plata. O sea, para él, el Señor, Dios, Espíritu Santo valía 30 monedas de plata. Además de que se tenía que cumplir el propósito de él venir y morir y resucitar. Y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos la cena de Pascua? Jesús les respondió: vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. Y antes de eso, tómense el tiempo de buscar qué representaba la cena de la Pascua. Búsquenlo. Yo voy a también a buscarlo, y en tal caso les pongo el enlace, pero también el Señor dice, si necesitan sabiduría, pídanmela, y eso otra vez nos lleva a una relación con Él, y ahí Él le pone versículos, le pone páginas. Entonces ustedes órenle que le deje saber lo que era la cena de la Pascua. Él dice, vayan a la ciudad, el 18, Jesús les respondió: vayan a la ciudad, busquen al amigo que ustedes ya conocen y denle este mensaje. El maestro dice: yo sé que pronto moriré,
Por eso quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. 19. Los discípulos fueron y prepararon todo tal como Jesús les mandó. Al anochecer, mientras Jesús y sus discípulos comían, Él les dijo: uno de ustedes me va a entregar a mis enemigos. Los discípulos se pusieron muy tristes y cada uno de ellos le dijo: Señor, no estarás acusándome a mí, ¿verdad? Jesús respondió: el que ha mojado su pan en el mismo plato en que yo estoy comiendo es el que va a traicionarme. La Biblia dice claramente que yo, el Hijo del Hombre, tengo que morir. Sin embargo, al que me traiciona va a pasarle algo muy terrible. Más le valdría no haber nacido. Y ahí está hablando de lo que Judas iba a hacer, que lo iba a traicionar, y desafortunadamente no se arrepintió y se quitó la vida. Que el Señor nos da tiempo y nos da oportunidades para arrepentirnos desde Génesis hasta Apocalipsis y recibirlo como nuestro Dios y Salvador, bautizarnos por su inmersión y recibir el Espíritu Santo para que se cumpla la gran comisión en nuestras vidas, como dice Mateo 28 del 18 al 20, de hacer discípulos por todas las naciones, o sea, compartir ese perdón, sanación, propósito, vida eterna, que solo lo conseguimos con Jesús. Mateo 26, 25 dice: Judas, el que después entregó a Jesús, también le preguntó: Maestro, ¿hablas de mí? Jesús le contestó: tú lo has dicho. Mientras estaban comiendo, Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego lo pasó a sus discípulos y les dijo: beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes. Pero cuando estemos juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Que esto lo hacemos cada cierto tiempo, que es la Santa Cena. Y también podemos ver esto en 1 Corintios 11, para aprender también más de la Santa Cena. 1 Corintios 11. Después de esto cantaron un himno y se fueron al Monte de los Olivos. Cuando llegaron al Monte de los Olivos, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. Pero cuando Dios me devuelva la vida, iré a Galilea antes que ustedes. Entonces Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús les respondió: como Jesús es Dios, que siempre fue un Espíritu Santo, o sea, creemos en la Trinidad, que fue el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que fue el Espíritu que vino a morir como hombre, como Jesús, para dejarnos el Espíritu Santo. Y para entender eso, pidámosle al Señor entendimiento. Jesús le respondió: Pedro, no estés muy seguro de eso. Antes de que el gallo cante 3 veces, dirá que no me conoces. Pedro le contestó: aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Los demás discípulos dijeron lo mismo, pero como Dios es Dios y lo sabe todo, nosotros podemos tratar de esconderle las cosas a las personas, hasta más cercanas de nosotros, pero Dios conoce cada persona porque Él nos creó. Él no creó lo malo, la maldad la crea la oscuridad, y por eso es que el que no tiene a Jesús como su Dios y Salvador hace cosas de maldad, porque el que ha tenido una relación con Jesús tiene los frutos del Espíritu, que son paz, amor, paciencia, humildad y lo demás que dice en Gálatas 5, léanse Gálatas 5, y ahí vemos que dice que por sus frutos nos conocerán, dice otra parte de la Biblia.
Entonces es importante tomar ese paso para llenarnos de esos frutos que no lo podemos comprar, no lo podemos aprender, solo lo podemos recibir con el Espíritu Santo, entregándole nuestras cargas y nuestras luchas día a día, como dice la palabra, que si quieres ser mi seguidor, dice el Señor, deme su cruz a diario. El número 36 de Mateo 26. Después Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Jesús invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran. Luego empezó a sentir una tristeza muy profunda y les dijo, estoy muy triste, siento que me voy a morir. Quédense aquí conmigo y no se duerman. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y oró a Dios. Padre, cómo deseo que me libres de este sufrimiento, pero no será lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Y aquí vemos la humanidad del Señor, que otra vez vino a morir como hombre, o sea, que Él se volvió, lo único que Él no hizo fue pecar, pero sentía lo que nosotros sentimos, pasamos lo que nosotros pasamos. Entonces ahí nos está dejando entender que Él lo que quiere es obediencia, no sacrificio. En el número 40 de Mateo 26, Jesús regresó a donde estaban los 3 discípulos y los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, no han podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora. No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Y esto es algo que nos está recordando a nosotros, porque cuando Él fue tentado en Mateo 4 vemos que Él dice que no solo del pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que pasar ese tiempo con el Señor diario, a diario. Por la mañana leer la palabra, ponernos la armadura, como dice en Efesios 6, del 10 al 18, desde la cabeza hasta los pies, para cuando vengan las tentaciones y las pruebas y los ataques, podamos aguantarlos. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. O sea, Él está diciendo ahí que es con el Espíritu Santo que podemos hacer las cosas. Todavía ellos no habían recibido el Espíritu Santo porque el Señor no había muerto y resucitado para dejar el Espíritu Santo, que pasa en Hechos 2. Vaya a Hechos 2, que va con 1 de Corintios 14. Hechos 2 con 1 de Corintios 14. El 42. Jesús se fue a orar otra vez y en su oración decía, Padre, si tengo que pasar por este sufrimiento, estoy dispuesto a obedecerte. Jesús regresó de nuevo a donde estaban los 3 discípulos y otra vez los encontró completamente dormidos, pues estaban muy cansados. Nuevamente se apartó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras con que había orado antes. Y también para ver la oración que el Señor nos dejó y nos deja, vayan a Juan 17. Mateo 26, 45. Cuando volvió Jesús a donde estaban los 3 discípulos y les dijo, todavía están durmiendo, ya vienen los malvados para apresarme a mí, el Hijo del Hombre. Levántense y vengan conmigo, que allí viene el que me va a entregar. Número 47 de Mateo 26. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos. Con él venían muchos hombres armados con palos y cuchillos. Los sacerdotes principales y los líderes del país los habían enviado. Judas ya les había dicho, al que yo bese, ese es Jesús, arréstenlo. Judas se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, haz pronto lo que tienes que hacer. Yo me puedo imaginar cómo se sintió Judas en ese momento, que muchas veces pasa que se cambia, en muchas ocasiones se cambia a Dios por el dinero, por las preocupaciones diarias, cuando Él nos dice, encárgate de lo mío, que yo me encargo de lo tuyo.
Los hombres, por su parte, arrestaron a Jesús. Entonces uno de los que acompañaban a Jesús sacó su espada y con ella le cortó una oreja al sirviente del jefe de los sacerdotes. Pero Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que mata con espada lo matarán. ¿No sabes que yo puedo pedirle ayuda a mi Padre y que de inmediato me enviará todo un ejército de ángeles para defenderme? Y ese es el ejército que nosotros tenemos también acceso cuando hemos recibido a Jesús como nuestro Dios y Salvador y le estamos obedeciendo a lo que Él nos pide en su palabra hacer como discípulos, o como Él haya decidido que fuéramos los dones. Y por eso no tenemos que tener miedo. Si Él nos comisiona a un lugar, Él se va a encargar de cuidarnos, de protegernos, de recordarnos que vivir es Cristo y que morir es ganancia, y que, como dice Romanos 8, léanse Romanos 8, que nos habla de que todo obra para bien para el que está en Cristo, porque pase lo que pase, tenemos la seguridad de que nos vamos a ir con Él cuando Él venga, y eso nos da mucha paz, porque vamos a ser parte de una nueva tierra y de un nuevo cielo, como dice Apocalipsis 21, donde no va a haber sed, no va a haber ya todos los sufrimientos y las cosas que vemos en este mundo. Y ahí Él va a soltar al enemigo por 1000 años. Ya aquí no va a haber cristianos, ya no va a haber nada de Dios, y desafortunadamente el que no haya decidido seguir a Cristo y obedecerle se va a quedar con el enemigo y las potestades, y ellos no tienen nada de misericordia. Así que va a ser bien horrible. Por eso tenemos que procurar tener esa relación con el Señor Jesús, leer su palabra y vivir de acuerdo a ella. Número 54. Deja que todo pase como está sucediendo ahora. Solo así puede cumplirse lo que dice la Biblia. Jesús se volvió a la gente y le preguntó: ¿por qué han venido con palos y cuchillos como si yo fuera un criminal? Todos los días estuve enseñando en el templo y allí nunca me apresaron. Pero todo esto debe suceder para que se cumpla lo que anunciaron los profetas. En ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Y así nos sentimos muchas veces, porque donde el Señor nos manda, no siempre se recibe la palabra con gusto, porque a la carnita no le gusta que la corrijan, a esta carne no le gusta que la corrijan, pero dice la palabra que Jesús corrige al que ama. Y hay personas que o buscan al Señor por lo que pueden conseguir, y cuando se dan cuenta que esto viene con un precio también, y que no es cosa de sacrificio, sino de obediencia, tampoco les gusta. Y también hay personas que han hecho el pecado que están cometiendo su identidad. Y por eso tenemos que leer la palabra para reconocer los diferentes terrenos y pedirle discernimiento al Señor de que nos dé palabra específica que le llegue a esa alma cuando les hablamos. Mateo 26, 57. Pedro siguió a Jesús desde lejos y llegó hasta el patio del palacio. Allí se sentó con los guardias para no perderse de nada. Los que arrestaron a Jesús lo llevaron al palacio de Caifás, el jefe de los sacerdotes. Allí estaban reunidos los maestros de la ley y los líderes del pueblo. Ya hemos hablado de los maestros de la ley, que se encargaron de que también el propósito de Dios se cumpliera. En los otros estudios, reflexiones, hemos hablado de ellos. Y para aprender más de los maestros de la ley, releamos Mateo 23. Los sacerdotes principales y todos los de la Junta Suprema buscaban, que en otro lugar dice el concilio, buscaban gente que mintiera contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Imagínense ustedes, lo más puro. Y eso nos dice también a nosotros que van a calumniar, que nos van a perseguir, que van a decir cosas falsas de nosotros para tratar de dañar lo que el Señor nos mandó a hacer. Pero léanse Mateo 25 para que vean lo que nos dice el Señor de eso. Sin embargo, aunque muchos vinieron con mentiras, no pudieron condenarlo.
Por fin hubo dos que dijeron: este hombre dijo que es capaz de destruir el templo de Dios y de construirlo de nuevo en 3 días. El jefe de los sacerdotes dijo a Jesús: ¿oíste bien de qué te acusaban? ¿Qué puedes decir para defenderte? Pero Jesús no respondió nada. Entonces el jefe de los sacerdotes le dijo: dinos por Dios, ¿quién vive para siempre? Si eres tú el Hijo del Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Y déjame decirte que dentro de poco tiempo ustedes verán cuando yo, el Hijo del Hombre, venga en las nubes del cielo con el poder y la autoridad que me da Dios Todopoderoso. Y para eso leamos Isaías 26 del 20 al 21, que ahora mismo estamos en esa parte, con la pandemia. Mateo 26, 65. Al escuchar esto, el jefe de los sacerdotes se desgarró la ropa para mostrar su enojo y dijo: ¿qué les parece? Ha insultado a Dios y ustedes mismos lo han oído. Ya no necesitamos más pruebas. Que muera, contestaron todos. Entonces algunos le escupieron en la cara y otros lo golpearon. Aún otros le pegaban en la cara y le decían: Mesías, adivina quién te pegó. Que es algo que pasamos nosotros también como embajadores del Espíritu Santo. Yo he tenido personas que me han escupido, que me han empujado, que han calumniado, que han dicho mentiras, pero Mateo 5 me da mucha esperanza, además de 1 de Pedro y 2 de Pedro. Mucho ánimo. Y el Señor se encarga de animarnos y de que no dejemos de hacer la gran comisión con su autoridad. Mateo 26, 69. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto una sirvienta se le acercó y le dijo: tú siempre has estado con Jesús el de Galilea. Y delante de todos Pedro le contestó: eso no es cierto, no sé de qué me hablas. Primera negación. Pedro salió por la puerta del patio, pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí: este también estaba con Jesús, el que vino de Nazaret. Pedro le negó de nuevo y dijo: les juro que no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron: estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús. Habla como los de Galilea. Pedro le contestó, tercera vez, como dijo el Señor, que lo iba a negar 3 veces, con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento un gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Y nos deja pensar cómo nosotros muchas veces también negamos a Jesús. Lo negamos con tener poca fe, lo negamos con no buscarlo todos los días, lo negamos cuando estamos sacrificando en vez de tener obediencia. Constantemente y muchas veces lo negamos. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos deje entender lo que Él necesita que entienda para que seamos obedientes, para que caminemos con la autoridad del Espíritu Santo, para que entendamos la santidad, que es ser apartados para el Señor, entregándole las cargas día a día y las cruces, para entonces contestar esa gran comisión y caminar con la autoridad de Él, que podemos en su nombre, en el nombre de Jesús, sanar enfermos, liberar demonios. Se convierte en una tierra santa donde nosotros vamos y les comienza un avivamiento en esos lugares. Y si usted no ha comenzado esa relación con Jesús, puede decir en voz alta esta oración: Señor Jesús, perdóname, entra en mi vida, yo te la doy como mi Dios y Salvador. De hoy en adelante quiero una vida nueva y una vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Y
como he dicho varias veces, es importante que después que tome esa decisión, le ore al Señor para bautizarse en un lugar por sumersión, para recibir y sellar eso con el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, continúen leyendo la Biblia, compartan los enlaces y busquen la descripción para más información en este video. En el nombre de Jesús, hasta pronto. Amén.